Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Se cumple un año del estallido de la guerra en Ucrania, un conflicto que ha dejado miles de muertos y millones de refugiados. Este viernes, el presidente Volodymyr Zelensky recordó cómo muchos daban a su país por vencido cuando los tanques rusos entraron en territorio ucraniano. Ucrania no solo no cayó en 3 días, dijo Zelensky, sino que paró al segundo ejército del mundo y continúa resistiendo tras 12 meses de guerra. Destacó el mandatario durante una ceremonia en Kiev. Ese ímpetu y resiliencia también se observan en los ciudadanos ucranianos, ya que, según una encuesta, al día de hoy, el 95% está seguro que su país va a ganar la guerra. En esa misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reafirmaron desde Estonia su compromiso y apoyo hacia la causa ucraniana y prometieron ayudar al país hasta el final. Las declaraciones coinciden con el anuncio de Polonia de haber realizado su primer envío de tanques Leopard 2 a Ucrania. Y en Rusia, el expresidente ruso Dmitry Medvedev afirmó que en caso de ser necesario, las fuerzas rusas deberán llegar hasta las fronteras de Polonia para asegurar la victoria. El ejército de Moscú sigue presionando con importantes ofensivas y, según los mercenarios del grupo Wagner, han conquistado otra localidad al norte de Bakhmut. Sin embargo, el discurso del Kremlin tiene sus detractores y muchos de ellos se encuentran en Georgia. No se pierda nuestra pieza sobre los rusos que han huido o desertado de la guerra. Y también, en medio del conflicto más importante desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de China apuesta por las negociaciones de paz. Este viernes, la Cancillería del país asiático presentó un documento de 12 puntos para llegar a una solución política entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos dice que no puede reconocer los esfuerzos de Pekín, ya que este envía armamento a Rusia y no se encuentra en una posición de neutralidad. Así está el panorama de la guerra en Ucrania un año después de su inicio. No se pierdan nuestros reportajes especiales y otras noticias después de nuestros titulares. Un año de dolor, pérdidas y resistencia. Zelensky dice que el pueblo ucraniano ha evitado la derrota. China presenta su plan de paz para Ucrania en 12 puntos. Pide el alto el fuego, la seguridad en las centrales nucleares y el cese de las sanciones a Moscú. La Asamblea General de la ONU pide por mayoría el fin de la guerra en Ucrania. La resolución cosechó 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones. Vigilias en todo el mundo en el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, concentraciones cargadas de emoción. Un año después de la invasión de Rusia, Ucrania y sus líderes siguen en pie. El presidente Volodymyr Zelensky ha encabezado la ceremonia marcando el estallido de la guerra. El objetivo de Moscú era derrocar a su gobierno y conquistar el país en cuestión de días. Zelensky ha dicho que el pueblo ucraniano evitó que eso sucediera. Я дякую всім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність. Слава усім, хто зараз в бою. Слава усім вам, хто допомагає щоденно битися і хто рятує життя. En las calles de Kiev, la gente hace balance de un año de resistencia, sufrimiento y pérdidas. Для мене цей день розділив життя, як вже сказала, до і після. Я рік не була вдома, я рік не бачила свою родину, тому для мене це страшний біль. І я вже сподіваюся, що слідуючої річниці в нас не буде. Я вірю в те, що в цьому році ми вже закінчимо війну. Ucrania entra en un segundo año de guerra. La gente parece unida y decidida a seguir luchando, pero con ambos bandos preparándose para una nueva ofensiva y pocas esperanzas de que el conflicto termine pronto. Antes de la guerra, Marinka, situada cerca de Donetsk, tenía más de 9.000 habitantes. Un año después de la invasión rusa, la devastación está por todas partes y no queda nadie en esta ciudad fantasma, enclavada en medio del frente de batalla.
Місто повністю зруйноване, повністю. Немає ні одної будівлі, яка би не зазнала ушкоджень. Наразі цивільного населення в Мар'їнці нема, тому що силами військової адміністрації та поліції ми евакуювали все населення, всіх дітей із Мар'їнки, тому що немає там можливості для життя цивільного населення. La capital está lejos de los peores días de la invasión, pero la guerra sigue muy presente, incluso lejos de la línea del frente. Esta residente en Kiev vuelca su confianza en el ejército y espera sobre todo el fin del conflicto. Ну, насправді, рік тому було набагато мені страшніше. Я не знала ще тоді, що нас чекає насправді. Було, не по собі. Зараз ми настільки впевнені в нашій армії, що насправді, дуже спокійно. Ми гуляємо. Я не знаю, що буде завтра, ми не знаємо. Але на даний момент ми дуже натхнені. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a la nación en su discurso, explicando cómo el país se ha preparado para las conmemoraciones de este viernes. Unos actos en los que sin duda los caídos en la lucha contra el invasor ocupan un lugar especial, muchos de ellos reservistas que acudieron a la llamada cuando Rusia inició su invasión. China hace público su plan de paz para Ucrania 2 días después del encuentro entre el jefe de la diplomacia china y el presidente Putin en Moscú, coincidiendo además con el aniversario de la invasión rusa. Los 12 puntos del plan que han sido enumerados por el portavoz del Ministerio de Exteriores chino reflejan la ambigüedad que Pekín ha mantenido al respecto desde el estallido de la guerra. Apoya la soberanía de Ucrania, pero considera legítimas las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad. Además, en ningún momento habla de agresor y agredido. China pide el cese de las hostilidades y solicita a las partes que se sienten inmediatamente a negociar. También advierte contra el uso de armas nucleares. Ucrania considera positiva la medida de China, pero duda de su supuesta neutralidad. China should do everything in its power to stop the war and restore peace in Ukraine and urge Russia to withdraw its troops. And then, in my opinion, if it is neutrality, then China should talk to both sides, Russia and Ukraine. And now we see that the Chinese side mostly talk to Russian, but not with Ukraine. El plan de paz chino aboga por asegurar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro, así como garantizar la exportación de cereales. Pekín respalda también la ayuda a los refugiados y a la reconstrucción de Ucrania tras el conflicto. De la guerra de invierno a la ofensiva de primavera, tras un año de combates, el conflicto en Ucrania está entrando en una fase potencialmente decisiva. Tras unos últimos meses en los que los combates a lo largo de la línea del frente fueron intensos pero graduales, los analistas creen que ambas partes se están preparando ahora para una ofensiva más amplia. Part of the rationale behind the next Russian offensive is probably to disrupt Ukraine's ability to regenerate the capacity to go back on the counteroffensive. So a lot will depend on how many of its reserves Ukraine has to throw in and how badly their casualty rates go up in stopping that Russian offensive. En gran medida es una carrera de tiempo y recursos. ¿Recibirá Ucrania el material militar occidental prometido? ¿Logrará Rusia movilizar nuevas tropas, reponer existencias y reemplazar los tanques perdidos? The bad outcome, as it were, is that Ukraine runs out of steam and is unable to take back most of the remaining occupied territory before that new wave of Russian-trained mobilizees and industrial equipment starts to come in at the end of the year. And at that point, we're headed towards, I think, a long-term stalemate. Un factor que hace más probable ese estancamiento es la aparente determinación del presidente Putin de seguir adelante con la guerra que él mismo inició. Según una ex asesora de seguridad nacional de Estados Unidos, ni siquiera las fuertes pérdidas de Rusia le han disuadido. Putin's made it very clear that he's prepared to sacrifice whatever it takes, and that's, part of the problem. I mean, there's lots of statements being made and rumors coming out that he's willing to sacrifice the 300,000 people who have been called up. ¿Podría esa supuesta fría indiferencia llevarnos al escenario más catastrófico, el del uso de armas nucleares? Putin ha insinuado ataques nucleares en el campo de batalla en el contexto de una escalada incontrolada, pero quizás sean solo amenazas.
Actually using them generates almost no practical benefit at all, and certainly nothing to compensate for all of the costs, both in terms of immediate escalation risk, irradiating things they want to hold on to and be part of, and also pushing away the rest of the world. Si la guerra nuclear parece una perspectiva remota, también lo parecen las posibilidades de paz o incluso de un alto el fuego. Rusia y Ucrania rechazan mutuamente las condiciones para un acuerdo y por ahora se centran en ganancias territoriales más que en soluciones diplomáticas. La Asamblea General de la ONU pide con abrumadora mayoría el fin de la guerra en Ucrania. La resolución cosechó 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones, entre las que destacan la de China, India, Sudáfrica, Cuba y una mayoría de países africanos. La Unión Europea, Estados Unidos y varios países latinoamericanos impulsaron la iniciativa que condena la invasión rusa. It doesn't matter what Russia tries and how it attempts to undermine international order, and the coalition in support of Ukraine's territorial integrity, it fails one time after another. Para la diplomacia europea se considera una victoria. On the Russian side, there is a small handful of votes confirming that in the eyes of the world, the aggression against Ukraine needs to stop, and it needs to stop now and open the door to a just, sustainable and comprehensive peace. Aunque una victoria con sabor agridulce porque una vez más el bloqueo de Hungría ha impedido que los 27 acuerden una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Los ministros volverán a reunirse en los próximos días para intentar llegar a un acuerdo. Estados Unidos ha aprobado un nuevo paquete de sanciones que ha calificado de implacable. Además, la Casa Blanca ha declarado que aprobará un nuevo paquete de ayudas para Kiev. Vigilias en diferentes partes del mundo con motivo del primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Concentraciones llenas de emoción como la celebrada en Trafalgar Square en Londres, donde se pudieron ver muchas banderas ucranianas y carteles contra la guerra. We speak to them, we ask about the situation in Ukraine, we support them, so they need emotional, psychological support, but also we learn from them how to be strong. They tell us, guys, we will win. So they tell us, don't worry, just help, give us help as much as we can, as you can, and we will stay strong, we will win. En Bruselas, los colores de la bandera ucraniana han iluminado los edificios de las instituciones europeas. En París, la Torre Eiffel. En Portugal, el Parlamento. El apoyo al pueblo ucraniano en el primer aniversario de la invasión llega también desde Estados Unidos. En Nueva York, decenas de personas se concentraron frente al consulado ruso para protestar contra la guerra. A year ago, Putin started the war against Ukraine. I have family in Ukraine, I have family in Russia, and I'm against Putin. I'm against what he's doing. I'm against him taking the territories that do not belong to him. Las muestras de solidaridad a ambos lados del Atlántico reflejan un estado de opinión similar un año después de la invasión. Según las encuestas, europeos y estadounidenses comparten el objetivo de que Ucrania gane la guerra y recupere todo su territorio, aunque eso signifique prolongar el conflicto. Cuando los ucranianos se despertaban con el ruido de las explosiones de la invasión rusa, millones de ellos corrían a refugiarse a las estaciones de tren. No había tickets hacia la paz, pero había trenes que llevaban al oeste, lejos de la guerra. Desde que comenzó la invasión rusa a gran escala, los ferrocarriles ucranianos evacuaron a 4 millones de personas al oeste de Ucrania y a más de medio millón al extranjero. El horario de los trenes tenía que modificarse a diario, dependiendo de dónde fuera más necesario evacuar a la población civil. Al subir al tren, la gente no sabía a dónde iba, solo de dónde escapaban. Those days were a nightmare, but we give our citizens, our people, the feeling that they should get to the station, and that would be enough. They're safe, they can get first aid, medical aid, psychological aid, some food, hot tea, and get evacuated until the end of the day.
slow, uncomfortable, but get evacuated to a safer place. Like many people, like many companies, like many institutions in Ukraine, we were preparing for the war. But we were not ready for such kind of the war. Full-scale invasion with shellings, with air bombing and so on. So finally, I don't want to be in a case anymore where I would be not ready for something. That's why since summer, we are ready for everything. We are in different environment. We are preparing for any scenario that could happen. Ukraine Railways, the company, starts operating in the deoccupied territories of Ukraine. In what delay? The song, it took us a week. Me and my team was there on the second day after the occupation, then on the fourth day, then in a week. In a week we brought the first train. It was complicated because we had to repair the infra, the mine, tracks, station, and all the area. Simferopol, Kherson, Luhansk, Sevastopol, Kerch, Berdyansk. Where will you go after the victory? If you remember, the president said to Letterman that one day he will go to seashore and have some beer. And on the president's birthday, I promised him a train to Crimea, to seashore in Crimea. So probably I will take the same train. El puente de Kerch, que une Rusia con Crimea, reabierto en todo su trayecto. El restablecimiento de todos los carriles de carretera y vías férreas coincide con las celebraciones del Día de los Defensores de la Patria en Rusia. La estructura de 19 kilómetros que atraviesa el estrecho de Kerch sufrió graves daños en una misteriosa explosión el pasado octubre. El puente es un enlace vital entre Rusia y Crimea y su cierre parcial limitó la capacidad de Moscú para reabastecer a las tropas rusas en Ucrania. Emigration for Action es una de las miles de empresas rusas que se registraron en Georgia tras la invasión rusa de Ucrania. Entre sus labores está la de ayudar a ciudadanos rusos que huyen de la movilización forzosa a encontrar una casa y adaptarse a su nuevo entorno. La organización también ofrece cursos de idiomas para todos aquellos que tienen pensado quedarse a largo plazo. Un año después de la invasión rusa de Ucrania, se pueden ver en Tiflis cafés rusos, locales de ocio y otras organizaciones creadas por ciudadanos rusos. La mayoría de sus clientes también lo son. También hay librerías rusas en la capital. Ithaca Books es una de ellas. Según Transparencia Internacional, tras el comienzo de la guerra se han registrado más de 15.000 nuevas empresas en Georgia. Por ello, los expertos creen que los rusos que huyeron de su país han venido para quedarse. Teniendo en cuenta los datos oficiales, alrededor de 1,5 millones de ciudadanos rusos han cruzado la frontera entre Rusia y Georgia desde que comenzó la contienda. No se sabe cuántos se han quedado, pero su presencia es evidente en las calles de la capital. Y la afluencia preocupa a muchos en el país. Una encuesta reciente muestra que la mayoría de los ciudadanos georgianos, alrededor del 70%,
Piensa que la llegada de rusos tendrá un impacto negativo en la nación y apoyan la imposición de un régimen de visados a su vecino del norte. I'm in Palenka in the southern part of Moldova, and this here's the border with Ukraine. Odessa is actually just a 1-hour drive from here. Since the beginning of the war a year ago, more than 750,000 people have fled to the small country of Moldova, and about 100,000 have remained. I'm here to see how these people live today and what their hopes are for the future. It's all in the next episode of Witness. The war started, and we decided that the least that we can do is come together and try to offer the support we can to the people fleeing Ukraine. Насчет войны на Украине я чувствую себя... Пытаюсь об этом даже не думать, то есть, чтобы не забивать себе голову трудными мыслями. Вот уже как 3 месяца, как уже здесь проживаем. Уехали, оставили дом, оставили все. Ну, родители у меня там остались, отец, мать, там еще. А я вот детей взял, перевез сюда, более безопасно. As you can see right now, there's not a lot of people here because the arrival numbers have gone down since the peak of the influx, but we maintain this site for contingency purposes because there's still a war going on in Ukraine and you don't know how many more people may arrive tomorrow. El legendario Café Moscow de la Karl Marx Halle en la parte oriental de Berlín se transformará en el Café Kiev del 24 al 27 de febrero. Es toda una institución en la capital alemana que envía así una señal de solidaridad con el pueblo ucraniano, algo que no pasará desapercibido entre los asiduos y turistas. En tiempos de la República Democrática de Alemania, el local era un punto de encuentro de berlineses del este y turistas extranjeros. Cada 2 minutos muere de parto una mujer en el mundo. Así lo recoge el informe de las agencias de la ONU. Los expertos analizaron datos para el periodo comprendido entre 2016 y 2020. En África subsahariana la mortalidad materna es más del doble de la media mundial. En Europa y América del Norte aumentó un 17% en este periodo. ¿Por qué ocurre esto en Europa? It's important to remember that in terms of the absolute burden, it's not so much within the European region. And many of these kind of relative increases, they're relatively small. They're small in absolute terms because the overall level of mortality is low. Vemos cifras de 2 dígitos en varios países europeos. La causa de la muerte suele ser hemorragias, hipertensión o infecciones. ¿Ha afectado la pandemia de coronavirus a esta situación? I would say that we think that COVID-19 contributed, but it does not explain the stagnation, because these stagnations we've been talking about, they do predate 2020 by several years. La mayoría de las muertes pueden evitarse. La escasa financiación de los sistemas de atención primaria, la falta de personal sanitario formado y la debilidad de las cadenas de suministro de material médico frenan los avances. El objetivo es reducir la tasa de mortalidad materna a menos del 70% para 2030. Gracias por acompañarnos en Euronews hoy durante toda la semana. Les dejo con el No Comment del día, que son imágenes de las pinturas de Banksy por toda Ucrania. Recuerden que tienen más información en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz fin de semana.